Diga, quiero antes de entrar a la palabra compartirles un saludo de parte de nuestros pastores. Están en la iglesia Hija de Houston, en Estados Unidos. Un tiempo que cada año o van ellos o voy yo, y pues están predicando. Cuando uno llega allá, pues toma las consejerías, es tiempo de revisar cómo va la iglesia. Entonces reciba de parte de ellos, también de parte del pastor Héctor y su esposa, que son los pastores locales allá en Houston, reciban de parte de ellos un cordial y caluroso saludo. Y bueno, los invito a hacer una pequeña oración. ¿Cuántos saben que su casa es casa de oración? Vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar en la palabra de Dios. Amado Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que hoy tu palabra nos llene, que hoy tu palabra nos hable, pidiéndote, Señor, que tu palabra nos lleve a cambios en nuestra vida, Señor. Padre, queremos llegar a la palabra como llega un niño, dispuesto a ser moldeado, dispuesto a ser cambiado. Señor, derriba nuestras estructuras, derriba, Señor, nuestros prejuicios, Dios, y que nosotros podamos empezar, de acuerdo a tu palabra, a construir, Señor, una nueva conducta, una nueva manera de vivir, Señor. Padre, yo te pido que cada corazón en esta mañana sea tierra fértil. Tu palabra es semilla, y yo te pido que esa semilla caiga en tierra fértil para que produzca abundante fruto, Señor. Me presento, Dios, como el vaso, el portador que tú escogiste, Señor, para llevar la palabra, y reconozco que no soy más que barro en tus manos, Señor. Y te pido que seas tú ministrando la palabra a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy quiero que meditemos un poquito acerca de una historia que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Ahí empieza la historia del profeta Samuel, el último de los jueces, profetas, sacerdotes, antes de empezar la monarquía en el pueblo de Israel. Y vamos a ver un poquito la historia de su mamá, de la mamá del profeta Samuel. Y yo quiero que usted le preste atención a la historia. Yo quiero que la lea. Yo voy a leer pausadamente, teniendo en cuenta los signos de puntuación, porque quiero que usted tenga una buena comprensión de lectura. Si tiene su Biblia allí, muchísimo mejor, porque seguramente habrán cosas que usted va a querer subrayar. Si no la tiene, pues ahí está en la pantalla. Pero yo quiero que usted le preste atención a la historia. Es una narración fácil y vamos de ahí a sacar lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Entonces vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era ¿qué? Y el de la otra. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí?
porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué hacía? Lloraba ahí, no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? A Jehová, y lloró abundantemente. Y luego, ¿qué hizo? ¿E hizo qué? Voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice ahí? Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Esta historia tiene varios personajes. El primer personaje es Dios, que aparece en un plano activo. El segundo personaje es Elcana. ¿Qué otro personaje nota usted ahí? Ana. Otro personaje, Penina. Y el sacerdote, que se llamaba ¿cómo? Y hoy vamos a mirar la historia desde el punto de vista de uno de sus protagonistas, que es Ana. Ana era una mujer sufrida, era una mujer estéril, dice la historia, que Dios no le había concedido tener hijos. Y ser una mujer estéril en el contexto histórico y cultural en el que Ana vivía era una maldición. Ser una mujer estéril era algo así como ser una mujer que no servía para nada. Sin embargo, si usted leyó atentamente, la historia nos dice que Ana era la mujer amada. Ana era aquella que tenía o que captaba toda la atención de su marido.
Pero resulta que en aquel momento Dios, y quiero hacer, esto es algo así como un pequeño paréntesis, porque muchas veces me han preguntado eso. Hermanos a veces se me acercan a decirme: pastor, pero ¿cómo es posible que estos hombres de Dios, que estos sacerdotes y estos hombres realmente hombres de Dios, tenían varias mujeres? ¿Cómo es que el Cana tenía dos mujeres, Ana y Penina? Y yo le dije: no, pues el Cana tenía a Ana y a Penina, pero Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas, tenía 1000 mujeres. Resulta que en aquella época Dios durante muchos años toleró la poligamia en el varón. Oiga la palabra, toleró. Quiere decir que Dios nunca lo avaló, Dios nunca lo aceptó, no fue su plan, sino que se lo aguantó. ¿Ve? Hay una diferencia entre algo que usted avala y algo que usted se cala, ¿cierto que sí? Entonces Dios se aguantó esa conducta, ese comportamiento. Y una de las razones por las cuales en aquella época estos hombres de Dios tenían más de una mujer, adivine cuál era. Se casó con la mujer que amaba, pero resulta que la mujer que amaba era estéril. Y en aquel entonces tener descendencia, bueno, todavía hoy tener descendencia es una gran bendición, pero tener descendencia en aquel entonces tenía una connotación muchísimo más contundente que la que tiene hoy. Entonces, cuando un hombre tenía o se casaba y tenía una mujer y se había casado con la mujer que amaba y todas esas cosas, pero resulta que la mujer no tenía hijos, pues entonces se tomaba la libertad de tomar otra mujer con la cual tener descendencia. Entonces, imagínense, dijimos que íbamos a mirarlo desde la óptica de Ana. Ana podría pensar: si no fuera porque yo soy infértil, yo gozaría de tener a mi esposo para mí sola. En aquel momento a Ana le tocaba compartir su casa, porque no era como ahora los hombres tienen también varias mujeres, pero cada una en su casa, ¿no? Pero en aquel entonces vivían juntas. Y Ana era una mujer que estaba viviendo una situación terrible, en el sentido de que era considerada como alguien que no valía nada porque no podía producir descendencia. Además de eso, tenía que compartir a su marido con otra mujer. Además de eso, esa mujer se encargaba de hacerle la vida imposible, porque ahí lo dice la historia. La palabra no lo omitió. Dice que cada año la irritaba, la enojaba, le restregaba en la cara que yo tengo hijos y tú no. Y yo me imagino que ella muchas veces en la intimidad se habrá preguntado, como nos preguntamos nosotros muchas veces: bueno, ¿y qué culpa tenía yo de ser estéril? O ¿por qué a mí? ¿Usted no se ha preguntado cuando le pasan cosas malas? Ajá, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí esto? Porque es que muchas veces tenemos que padecer situaciones en las que no hemos tenido la culpa de nada. Y ese fue el caso de Ana. Hay cosas que vivimos, cosas malas que vivimos como consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces uno puede decir: bueno, es que yo me lo gané, ¿cierto? Pero ¿y qué hay de aquellas cosas que nos toca vivir? Como el caso de Ana. ¿Qué culpa tenía Ana de no ser de ser estéril? ¿Qué culpa tenía ella de estar viviendo esa situación? Y muchas veces nosotros nos toca pasar adversidades de ese tipo. Personas que han sido traicionadas, personas que han sido asaltadas en su buena fe, personas que han sido discriminadas sin ninguna causa y tienen que verse sometidas a situaciones adversas que no se han ganado, situaciones injustas. ¿Cuánto les ha tocado vivir situaciones así? Situaciones de injusticia sobre nuestra vida. ¿Y qué produce esas situaciones de injusticia en nuestra vida? Esas situaciones en las que tú te ves que te toca aguantarte una cantidad de cosas adversas que tú no te has ganado, que tú no has hecho nada malo como para que eso a ti te pase, pero te toca vivirlo y te sientes impotente ante eso. ¿Sabe qué es lo primero que produce eso en el corazón? Amargura.
Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Dice, versículo 6 está ahí. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahí la tenía ella como una gotera continua, cada vez, cada tiempo. Ahora, fíjese el momento que escogía esta mujer para irritar a la otra. Versículo 7. ¿En qué momento lo hacía? Dice, así hacía cada año. ¿Cuándo? ¿Cuándo era que ella se lucía? El momento en que iban a adorar al Señor. Porque resulta que cuando iban a adorar al Señor, nadie iba con las manos vacías. Entonces, ¿qué hacía el Cana? Le daba una ofrenda a Penina y le daba una ofrenda a cada uno de sus hijos. Y dice que le daba la mejor ofrenda a Ana. Ana llevaba la mejor ofrenda porque era la mujer que él ¿qué? Amaba, ¿cierto? Entonces, cada año, cuando subían a la casa del Señor, cuando iban a gozarse en la presencia de Dios, cuando debía ser el tiempo de mayor regocijo, era el tiempo de mayor sufrimiento para esta mujer. Porque su rival era el momento en el que aprovechaba para restregarle a ella que era estéril. Ahora, ¿cuántas personas no hay en medio de nosotros como Ana, sufriendo y llorando por situaciones injustas, por situaciones que te ha tocado vivir y que tú no te las has ganado? ¿Cuántas personas perdieron su alegría? ¿Cuántas personas extinguieron su risa? ¿Cuántas personas no están disfrutando la vida que viven por una situación absurda e injusta que le tocó vivir? Y sabe que en la vida siempre estaremos expuestos a este tipo de situaciones. Siempre estaremos expuestos a vivir situaciones adversas sin nosotros haber hecho nada para merecerlas. Pero a mí me llama la atención las preguntas que le hace el Cana a su mujer. Las preguntas que le hace el Cana a su mujer dejan ver la situación o dejan ver lo que había o lo que estaba viviendo Ana en su interior, porque él como esposo la conocía. Seguramente él también era afligido, porque él, ¿qué esposo no quiere? Bueno, ¿qué esposo normal y sano no quiere que su esposa sea feliz? Todo esposo quiere verla sonreír. Y me imagino que él le daba esa ofrenda era en carne y en especie. Pero era un tiempo en el que también la familia comía junta. Y yo me imagino que la mejor carne él se la ponía a su esposa Ana. Pero resulta que él le ponía la mejor carne y Ana, ¿qué dice ahí la palabra que hacía? No comía. Usted se imagina ese pobre hombre. Yo creo que él también estaba hasta aquí, porque es que también me imagino la quejadera de ella. Me imagino todos los años Penina molestaba a Ana y Ana. Ahora, ¿cuáles son las acciones más naturales y más frecuentes que nosotros tomamos ante las adversidades? Ahí lo dice en el versículo 8. Y el Cana a su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo más natural y lo más frecuente que sucede cuando vivimos esas adversidades? Lloramos. Después le dice: ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Ahora, el llanto es una reacción natural. Incluso es una reacción liberadora. El llanto libera, descansa. Pero no podemos quedarnos en eso. Usted no puede quedarse a llorar su problema toda la vida. El llanto es algo que en un momento dado usted puede vivirlo. Va a llegar. Pero usted no se puede quedar ahí. El llanto representa el lamento y a veces nos quedamos en eso, nos quedamos en lamentándonos, nos quedamos en una queja constante. El llanto también, ¿sabe qué busca? Llamar la atención. Usted no se ha dado cuenta cuando los niños nacen, ¿cuál es la manera que ellos utilizan para llamar la atención de sus padres? Llorar. Desde que nacemos con eso. El llanto muchas veces busca llamar la atención. El llanto es una forma de pedir ayuda.
Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Cuando somos niños, lloramos y llega el tetero, lloramos y cambian el pañal, lloramos y nos quitan el dolor de cabeza. Pero cuando somos adultos, la situación es diferente. Es una manera de pedir ayuda al ser humano, pero nosotros ya no tenemos que pedirle ayuda al ser humano. Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces Elcana le dice: no llores. Ahora, no era cuestión de una vez que estuviera llorando, era que llevaba años. Ana se había estacionado en el llanto, en el lamento y en la queja, porque dice que era año tras año. Ahora, ¿qué es lo segundo que él le pregunta? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no comes? ¿Sabe cuál es otra de las reacciones que tenemos ante estas situaciones adversas? Dejamos de hacer cosas que nos convienen. A ella le convenía comer, pero cuando vivimos ese tipo de situaciones, además del llanto, lo otro que hacemos muchas veces es: ahora no vuelvo a amar porque esta persona me traicionó y me decepcionó. Ahora no vuelvo a confiar. Y dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer. De pronto la esposa se esmera y se arregla muy linda para su esposo, y nosotros los hombres, que de detallistas Dios nos puso muy poco, de pronto el hombre salió corriendo y no se dio ni cuenta, y ella dice: ahora nunca más me vuelvo a arreglar para ese. Y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. O el caso del Cana. Le escogí la mejor carne, le escogí la mejor comida, le puse y me la dejó ahí en la mesa. Ahora no vuelvo a tener más detalles con ella, porque no se lo merece. No se da cuenta de todo lo que yo me mato por esa mujer. Y dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer. Y la tercera pregunta revela otra cosa que nosotros hacemos. Dice: ¿por qué está afligido tu corazón? Nos llenamos de amargura. Eso es lo tercero que hacemos. Lloramos, nos quejamos, nos lamentamos, dejamos de comer, dejamos de hacer, y nos llenamos de amargura. Yo no sé si usted ha visto esa gente, oiga, que destila amargura por todas partes. Que usted nada más medio les dice la palabra clave, les toca un tema, les dice, y mejor dicho. Usted se ha encontrado con gente así. Es más, y hay veces que vienen y dicen: mira, dile tal cosa para que vea. Mira, menciónale la palabra Uribe para que vea. Santo, y eso se llena de odio, de resentimiento. Un odio y un resentimiento que no le hace daño sino a ellos mismos. Ahora, la pregunta es: ¿qué fruto le dejó a Ana hacer todo eso? ¿Qué fruto le dejó mantenerse en el llanto? ¿Qué fruto le dejó mantenerse en la queja? ¿Qué fruto le dejó no comer? ¿Qué fruto le dejó dejarse llenar el corazón de amargura? ¿Qué fue lo que consiguió Ana con eso? Que año tras año la situación fuera igual. Ahora, yo diría que no era igual, sino peor, porque cada vez era un año más vieja. Y el tiempo iba pasando y la situación de Ana para nada mejoraba. Año tras año, el lamento, el llanto, la queja y la amargura la estancaron. Y nosotros nos pasa lo mismo. Si usted se queda en el llanto, si usted se queda en el lamento, si usted se queda en la queja, hermano, lo único que va a conseguir es ponerse viejo sin alcanzar sus metas. Se le va la vida, se le va el tiempo y no va a pasar nada. Lo único cierto es que el tiempo pasa, la situación no cambia y nos envejecemos sin fruto. Si no hacemos un pare en nuestra vida, nuestra situación nunca va a cambiar. Gracias a Dios, esta mujer Ana era de esas mujeres que le hacen caso al marido, porque no todas son así. Yo recuerdo una pareja que él es médico y ella creo que era abogada o algo así, pero ella se enfermaba y entonces él le decía: mira, tienes que tomarte tal cosa.
por ejemplo, diga usted, tienes que tomarte una loratadina, por decir así. Y entonces resulta que ella se iba a hablar con la vecina y entonces la vecina le dijo: ay, mija, lo que tú tienes, eso se cura es con loratadina. Y llega donde el marido: imagínate, mi vecina me dijo lo que me tengo que tomar, eso es lo que me va a curar. Porque no le hace caso al marido. El hombre tiene que decirle a la vecina para que la vecina le diga, entonces ella se hace. Pero resulta que Ana no era de esas mujeres, Ana era de las que le hacía caso al marido. Las preguntas que le hace el Cana son las que la hacen a ella caer en cuenta de lo que está pasando, y es cuando ella decide hacer un cambio. Inmediatamente que pasa el versículo 8 en la narración, vemos la reacción que Ana tuvo. El Cana le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Y qué hace en el versículo 9 Ana? Inmediatamente hay una reacción en el versículo 9. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué? Se levantó. Mi amado hermano, pueda que hayas vivido la situación que hayas vivido, pueda que hayas pasado por lo que hayas pasado, pueda que hayas pasado un tiempo llorando, un tiempo quejándote, pero llegará un momento en que te tienes que levantar. Las preguntas que le hizo a ella como que algo le despertó. Y dice: se levantó Ana después que hubo ¿qué? Porque dice que ella no comía. Pero ¿qué fue lo primero que hizo cuando su esposo le habla? Oiga, por eso es que hay que ponerle cuidado a lo que le dice el esposo. Mire, enseguida empezó a tomar cambio. Lo primero que hizo fue que se levantó. Y seguramente dijo: esa carnecita está buena, échale para acá. Y comió, dice, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Mire, seguramente la comidita le bajó un poquito cierto que eso le ayuda a uno. Cuando uno come, las enzimas digestivas se calman un poquito y usted piensa como mejor, ¿cierto? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Y ella comió y bebió. Y entonces dice: y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, versículo 10, ahí empieza ella a tomar actitudes de cambio. Dice: ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Cambió una cosa por otra. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero no se quedó solamente ahí. En el versículo 11, ¿qué dice? E hizo ¿qué? Voto. Ella venía haciendo una cosa, llorando, no comía y tenía su corazón lleno de amargura. Ahora empezó ¿a qué? Comió, oró y hizo ¿qué? Voto delante del Señor. Ella se levantó, mi amado hermano. ¿Y sabe qué quiero decirle yo en esta mañana? Ha llegado el momento de levantarse. No se quede en la queja. No se quede en la amargura, no se quede en el llanto, aunque haya sido injusto lo que le haya tocado vivir, aunque usted no se lo merecía, aunque usted piense que era mejor que eso que le pasó a usted le hubiera pasado al vecino, aunque tú no querías vivir eso. Llega el momento en que hay que levantarse. Mire otra cosa, dice que ella cuando se acercó al Señor en el versículo 9 dice: se levantó después que hubo comido y bebido en Silo. Y versículo 10, perdón, dice que ella con amargura de alma oró. Mi amado hermano, el lugar para sacar la amargura no es en las conversaciones de la calle. El lugar para sacar todo eso que hay adentro es el momento en el que tú estás con el Señor. Ahí es donde tú puedes sacar todo. Ahí es donde tú puedes derramar todo. Deja salir todo lo que hay en ti cuando estés delante del Señor. Derrama tu alma delante de Él. Y cuando todo eso ha salido, usted puede hacer como hizo Ana, una oración. Yo creo que el llamado en esta mañana, mis queridos hermanos, es cambiar la queja por oración. Lleva todo al altar. Llora si tú quieres en el altar. Libérate de todo lo que tú quieras en el altar.
suelta todo en el altar, pero también trae tu petición al altar. Porque mire lo que dice en el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Mire que es una oración con un corazón humilde. Porque a veces yo oigo mucha gente diciendo: yo declaro y yo decreto y yo ordeno, dándole órdenes, mejor dicho, los pájaros tirándole a la escopeta, el ser humano dándole órdenes a Dios. Pero mire la oración, la criatura dándole órdenes al Creador. Pero mire la oración de Ana, dijo que si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Una oración con humildad. Mi amado hermano, cuando se dirija al Señor en oración, acuérdese que Él es creador y usted es criatura. Acuérdese que Él es jefe y usted y yo somos subalternos. Y dice: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares, sigue, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, y ella se lo pidió como lo quería. ¿Qué dice ahí? Un hijo ¿qué? Varón. Y el Señor le dio un hijo ¿qué? Como ella lo pidió. Un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Qué estás dispuesto tú a entregarle al Señor? Ella le dijo: Señor, yo necesito un hijo, pero un hijo varón. Y si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso ya era el voto nazareo. En aquel entonces eso ya es harina de otro costal. Pero ¿qué es lo que te quiero decir yo en esta mañana, mi amado hermano? Es tiempo de cambiar la queja por oración. Es tiempo de traer la petición delante del altar. Mire, los cambios nunca van a ser fáciles. Cuando usted quiera emprender sus cambios, todo va a conspirar en su contra. Se van a burlar de ti, te van a malinterpretar. Mire lo que pasó aquí en esta historia que acabamos de leer, versículo 12. Resulta que Ana decide dejar de quejarse, dejar de llorar, dejar de lamentarse y empezar a orar. Y cuando Ana empieza a orar, mire lo que pasa. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Sigue adelante. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, el pastor, el líder, el guía espiritual, mire lo que se le ocurrió pensar esa belleza. Cuando él la vio que movía sus labios y no se oía su voz, ¿qué fue lo que se le ocurrió a Elí pensar? Está borracha. Yo no sé el discernimiento ahí por donde andaba. Pero el pastor, cuando la vio, no se le ocurrió pensar: esta mujer año tras año viene, llora, no come, patalea, lamenta y ahora está orando, sino que se le ocurrió fue: y este año se vino borracha. Mi amado hermano, cuando tú quieres emprender tus cambios, cuando tú quieres empezar a hacer las cosas bien, no se te extrañe que te malinterpreten, que se burlen de ti, que traten de frenarte. Pero es labor tuya no dejar que los comentarios de la gente te detengan. No dejar que una mala interpretación por parte de otros te desestimule. Ana siguió adelante con sus cambios. Y no solamente cambió la queja por oración, sino que volvió a hacer lo que antes hacía. Versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Había dejado de comer, pero ¿qué hizo? Comió. Y cuando ella decide cambiar la queja por oración, lo primero que sucedió fue que, dice, y no estuvo ¿qué? La tristeza se fue.
Mi amado hermano, el día que tú sueltes, el día que tú decidas, Dios, no me voy a quejar más, no voy a lamentarme más. Sí, no tuve la culpa de lo que me pasó, pero me pasó y punto. Y voy a empezar a orar. Perdí esto, Señor, yo sé que tú me puedes recuperar esto 7 veces más. Y empiezas a orar. La tristeza se va solita, porque la tristeza es cambiada por un sentimiento de esperanza. Cuando ella retomó las cosas buenas, cuando cambió la queja por la oración, la tristeza tuvo que salir. Durante años se quejó, lloró, no comía, le hacía la vida imposible al marido. ¿Y qué ganó con todo eso? ¿Cuál fue el resultado de eso? ¿Era justificable su llanto? ¿Qué piensa usted? Era entendible. Era entendible. La situación que ella vivía no era nada agradable. Era justificable. Pero ¿de qué le sirvió? ¿Qué cambió? Año tras año la misma cosa, como un corcho dando vueltas en un remolino. Pero cuando ella decide orar, en vez de quejarse, la respuesta de Dios llegó a su vida. En el momento en que tú decides cambiar, en el momento en que tú decides dejar a un lado la queja, dejar a un lado la crítica, dejar a un lado la lloradera y dejar a un lado el dolor, en ese momento Dios va a intervenir en tu vida trayendo lo que a ti te ha hecho falta, porque Dios quiere llenar cada una de las necesidades que hay en tu vida. Mire lo que dice el versículo 19 y el versículo 20. ¿Cuál fue es decir, qué fue lo que sucedió cuando ella decide cambiar? Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer. Usted entiende lo que significa, ¿verdad? No lo tengo que explicar. Se llegó a su mujer, ¿cierto? Y Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Versículo 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, ¿qué sucedió? Dio a luz, ¿qué? Un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Cuando decides cambiar queja por oración, vas a ver en tu vida la respuesta de parte de Dios. Va a llegar a tu vida. ¿Sabe, mi amado hermano? Y con esto cierro. Usted ha visto en los establecimientos públicos a veces que hay un buzón de quejas y reclamos. ¿Usted los ha visto por ahí? Dios no tiene buzón de quejas y reclamos. Dios tiene buzón de oraciones y súplicas con acciones de gracias. Dios no responde quejas, Dios no responde reclamos, Dios no responde lloraderas, Dios no responde pataletas. Dios responde ¿qué? Oraciones y súplicas. ¿Con qué? Con acciones de gracias. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acciones de gracias. Entonces, mi amado hermano, vamos a depositar en ese buzón del Señor, en vez de depositar llanto, quejas. Si va a llorar, hágalo en la presencia del Señor. Si va a quejarse, hágalo en oración. No lo haga con la gente, porque la gente nada le puede cambiar la situación que usted vive. Pero Dios es el único que puede intervenir en tu vida de una manera milagrosa. Dios es el único que puede cambiar tu realidad en un abrir y cerrar de ojos, o a través de un proceso, como Él lo considere necesario. Entonces yo lo animo a poner esto en práctica. ¿Cuántos quieren venir aquí al altar y hacer como hizo Ana? Ana se levantó y comió y bebió y oró
hizo voto. ¿Cuántos quieren venir al altar a hacer eso? Vamos a levantarnos, vamos a traer al altar nuestras necesidades. Usted va a traer aquí su carencia. Y en lugar de quejarnos, y en lugar de lamentarnos lo que nos tocó vivir, simplemente vamos a decirle: Señor, yo creo y confío que tu respuesta viene. La queja no produjo nada durante años en la vida de esta mujer, pero la oración cambió su realidad. Pasó de ser la mujer estéril a ser la madre del más grande profeta. Y dice la palabra que ella le entregó a su hijo Samuel, y el Señor en su lugar le dio 5 hijos más, porque Dios te devuelve más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Cuántos creen eso? Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, hemos dado un paso al altar, Señor. Tú conoces, yo no sé lo que hay en cada corazón, yo no sé los problemas, yo no sé las necesidades que hay, Señor, en cada uno de mis hermanos, pero cada uno de los que está aquí adelante está diciéndote: Señor, aquí está mi carga, aquí está mi problema, aquí está mi necesidad, aquí está mi dolor, Señor. Padre, aquí estoy trayéndote, Señor, esta situación que me tocó vivir, Señor, una situación injusta. Tú sabías que yo no lo merecía, Señor. Tú sabías que yo no había hecho nada para tener que vivir esto, Señor. Pero he decidido dejar de quejarme. He decidido, Señor, dejar de lamentarme y empezar a tomar acciones de cambio, Señor. Padre, la queja no me ha dejado nada. El llanto no me ha dejado nada, Señor. El lamento no me ha dejado nada. Pero yo creo que la oración del justo puede mucho. Yo creo que la oración transforma. Yo creo que la oración que se hace con fe, Señor, produce cambios, produce resultados, Señor. Y yo sé que tú, Señor, en cualquier momento puedes cambiar mi realidad, Señor. En cualquier momento puede venir tu respuesta, Señor. Para Ana fue un hijo, Señor, porque ella era afrentada por ser estéril, Señor. Para mí es otra cosa, Señor. Pero yo hoy, como Ana, Señor, aquí en el altar vengo a decirte: Dios, yo confío en ti. Yo confío en tu respuesta, y eres tú, Señor, quien puede darme lo que necesito. Eres tú quien puede darme lo que me hace falta, Señor. Ana tenía todo. Era la mujer amada. Su esposo le daba lo mejor, a lo mejor tenía las mejores cosas. Es posible que tuviera la mejor ropa. Y de pronto aquí hay hermanos que dicen: sí, Señor, me has bendecido económicamente, me has dado una cosa, me has dado la otra, pero aquello que necesito, que me hace falta, aún no ha llegado, Señor. Yo te pido esa respuesta, Señor. Yo te pido esa respuesta, porque Ana, Señor, tenía todo lo que quería, pero le faltaba a su hijo, Señor. Y yo creo que así como te moviste en aquella época, Señor, hoy también te mueves, Señor. ¿Qué hizo ella que no pudiera hacer yo, Señor? Una oración con fe. Una oración en la cual ella derramó su alma. Una oración en la que ella dijo: Señor, nada ni nadie puede traer respuesta, pero tú sí puedes. Por más que llore y me queje delante de mi esposo, eso no va a hacer que yo tenga un hijo, pero tú sí puedes tocar ese vientre estéril y hacerlo fértil, Señor. Y yo te presento cada situación, Señor. Padre, cada hermano, cada hermana que en este momento de pronto haya dicho: ya esto es imposible, ya no hay salida, ya no hay solución, no hay manera. Tú sabes que sí, Señor. Y tú tienes allí esa respuesta, y tú tienes allí esa puerta, Señor. Aquello que creías perdido, aquello que creías destruido, ahí está tu Padre para restaurarlo, para levantarlo, para hacerlo de nuevo si es necesario.
porque no hay nada imposible para Dios. Y aquí venimos, Señor, y allí donde tú estás, hermano, presenta tu petición, presenta tu necesidad, presenta tu carga. Así como Ana se descargó, descárgate hoy delante del Señor. Háblale a Él y dile: Señor, Señor, cuántos años he esperado. Señor, ¿qué ha pasado? Pero no he visto una respuesta, Señor. Pero yo te creo, Dios. Yo sé que puedes hacerlo, Señor. Yo te pido, Señor, escucha la oración que está saliendo en este momento de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que esa oración, Señor, suba a ti como perfume agradable, Señor, como incienso puro, Señor. Yo te pido que recibas en este momento cada oración, Señor, que se está haciendo aquí en este altar, Señor. Te pido que te muevas a nuestro favor a responder, Señor Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oirás mi voz de mañana. Dile: oh Dios de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Vamos a decirlo una vez más. Escucha, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, Señor. Porque a ti oraré. Oirás mi voz. Oirás mi voz de mañana. Dile: oh Dios de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Padre, yo presento delante de ti cada petición en esta mañana, Jesús. Cada uno de nosotros, Señor, ninguno de los que estamos aquí, Señor, hemos venido sin una petición, Dios. Yo te pido, Señor, que tú mires, Señor, que tú vuelvas tus ojos, vuelve tus oídos, Señor, a la petición de cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno de nosotros en este lugar, Señor. Aquí está mi petición. Dile: Señor, aquí está mi petición. Recibe, Señor, mi carga. Recibe, Señor, mi carga. Yo tomo tu yugo, Señor, pero entrego a ti mi carga, Señor. Toma mi carga, toma mi necesidad, toma mi carencia, toma lo que me falta, Señor. Padre, yo sé que en ti estás seguro, Señor, y yo sé que de ti viene la respuesta, Señor. Padre, yo te pido que cambies mi realidad, Señor. Yo te pido una intervención milagrosa, Señor. Dile: Señor, interven milagrosamente en mi vida, Señor. Padre, mete tu mano, Señor, en aquello que yo no he sido capaz de solucionar, en aquello que me parecía imposible, Señor. Allí te pido, Señor, mete tu mano, Señor, a mi favor, Jesús. Padre, yo presento tu iglesia, Jesús. Bendito Dios, cada una de las necesidades, las oraciones de mis hermanos, la traigo aquí delante de ti, Señor. Presento tu iglesia, Jesús.
Tu palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí están, Señor, los que se deleitan en tu ley. Y en su ley medita de día y de noche. Y dice tu palabra: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, y darás tu fruto a tu tiempo, y tu hoja no caerá. Y dice la Escritura: y todo lo que hagas prosperará. Señor, Padre, yo te pido esa bendición sobre tu iglesia. Yo bendigo a tu iglesia con esa palabra, Señor, y se haga realidad en cada vida y en cada hogar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tu iglesia dice: amén. Aleluya.